Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Continuamos con el tema 9, Fundamentos Básicos de Derecho Patrimonial. Es un tema que es nuevo, bueno, no es nuevo, o sea, realmente hay parte que es antigua y hay una parte importantísima del tema que es nueva, ¿vale? Que sí que está actualizada. Para mí era un tema que me parecía muy importante y luego realmente tampoco cayó gran cosa en los exámenes de 2022. No sé qué pasará en 2023. Lo que sí que es importante es que los conceptos más básicos os queden bastante claros, ¿vale? Por eso también tengo un par de esquemas al final del tema para vosotros. Bueno, derecho patrimonial. Pues vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho real y el derecho de crédito. ¿Por qué nos habla esta pregunta de estos dos? Pues porque obviamente son antagónicos, se refieren a cosas contrarias una a la otra, ¿no? Primero, el libro define qué es un derecho real. Y dice, se define un derecho real como ese derecho subjetivo, recordar que era un derecho objetivo cuando hablamos de yo estudio derecho, y que un derecho subjetivo es cuando digo que yo tengo derecho al paro, como ejemplos sencillos, ¿vale? Entonces, es un derecho subjetivo, un derecho real, que otorga determinados poderes o facultades sobre esa cosa, ¿vale? Que su titular, el titular del derecho real, ejerce sobre una cosa, ¿vale? Esta definición ha caído muchas veces, es importante que os quede clara. Derecho subjetivo que te otorga poderes, no sé, imaginaos un superhéroe, lo que se os quede, o facultades, que el titular ejerce sobre una cosa, ¿vale? Tiene dos características, rei persecutoriedad y carácter erga omnes, es decir, frente a todos, ¿vale? También cuestiones de test. ¿Qué significa la rei persecutoriedad? Pues implica que el derecho acompaña a la cosa con independencia de dónde se encuentre la cosa. El derecho la acompaña. Y también con independencia de quién sea su poseedor o su dueño. Por otra parte, erga omnes significa que el derecho puede hacerse valer y ejercitarse, frente a cualquier persona que lo discuta o lo impida. Por tanto, ante los sujetos indeterminados, ¿vale? Esta doble configuración sustantiva encuentra su génesis y conformación genuina en el ámbito procesal, en la diferenciación romana entre acciones reales y acciones personales, es decir, sobre cosas y sobre personas, ¿no? Nos parece evidente, ¿vale? Pero esta definición, esta cuestión, pues hunde sus raíces en uno de los libros que Justiniano recopiló dentro del Corpus Iuris Civilis, llamado Instituciones. Recordar que Instituciones fue elaborado por Gallo y recogido por el jurista clásico que se llama Gallo, y que fue recopilado posteriormente por Justiniano y por eso llegó hasta nuestros días, ¿vale? Recordar que las instituciones era un libro de carácter docente que servía pues, para iniciarse en el estudio del derecho. Pues bien, Gallo afirma en sus Instituciones que una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar, hacer o prestar. ¿Veis? Es contra alguien, por eso es una acción personal, y nos habla un poco del contenido de la obligación. ¿Cuál es el contenido de la obligación? Pues dar, hacer o prestar. Por otra parte, la acción real es cuando pretendemos hacer valer un objeto corporal de nuestra propiedad, creo que ahora llamamos cosa, y tenemos sobre él un derecho. Vale, pues esto es, por eso es real, porque es sobre un objeto corpóreo, cosa, ¿vale? Y que sobre él tenemos un derecho, que es el de propiedad o eso, puede ser cualquier otro derecho. El propiedad es un ejemplo. La doctrina, en este sentido, pues no es pacífica. Entonces hay dos posturas. La clásica, que entiende que implica una potestad directa sobre la cosa,
O sea, que el derecho real supone una potestad directa sobre la cosa. Así, de ahí viene la nota de la inmediatez o inmediatividad. ¿Vale? La objeción a esta es que no se puede predicar de todo derecho real, porque hay algunos derechos reales no son exactamente iguales. Algunos estudiosos prefieren hablar de la inherencia, es decir, el derecho a la cosa está inmediatamente sobre la cosa, está directamente afectada a la cosa, ¿vale? Algunos hablan de inmediatividad, otros hablan de inherencia, y esta es la postura clásica, que hablan de una potestad directa sobre una cosa. La postura obligacionista, por contra, o sea, al contrario de la clásica, entiende que el derecho real no es algo inherente a la cosa o inmediata a la cosa, sino que es una obligación respecto de la cosa. Es decir, entiende, por eso se llama postura obligacionista, entiende que el derecho real no puede conformar una relación interpersonal. Así, su titular tiene la facultad de exigir a todos la obligación pasiva de que su derecho sea respetado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que la postura clásica dice que el derecho real está íntimamente relacionado a la cosa, es inherente a la cosa. Sin embargo, o sea, está pegado a la cosa, mientras que la postura obligacionista significa que el derecho real no puede conformar una relación interpersonal, sino que está más relacionado con una obligación, que sería más bien una obligación. Entonces, aquí estas son las dos posturas que tenemos que tener claras. Porque nos dice, la postura obligacionista entiende que el derecho real no puede conformar una relación de una persona con una cosa. Pues todo derecho expresa una relación interpersonal. Es decir, pues, aquí tendría que poner una coma, ¿vale? Lo corregiré, ¿vale? Todo derecho implica una relación interpersonal. Es decir, consideran que la nota esencial es que el titular del derecho tiene la facultad de exigir a todos la obligación pasiva de que su derecho real sea respetado. O sea, el derecho real genera una obligación, no está tan relacionado con sobre la cosa, ¿vale? Bueno, son dos posturas. Una que hace más alusión a la cosa, la potestad directa sobre una cosa, y otra a las obligaciones que generan esos derechos sobre la cosa. Bueno, el poder del titular se realiza y se ejercita de manera directa sobre la cosa, sobre los bienes que constituyen el objeto del derecho, sin necesidad de una especial colaboración o intervención de otras personas. Por ejemplo, el propietario tiene la facultad de disponer el aprovechamiento de la cosa que es dueño, la posee, la utiliza, hace suyos sin necesidad de cooperación alguna los frutos. Los derechos reales y el derecho de crédito constituyen los dos grandes tipos de derechos de contenido patrimonial, porque son antagónicos, como decía, son lo contrario uno del otro. En los derechos reales, y aquí os podéis hacer un pequeño esquema, ¿vale? Si queréis. Los derechos reales, el titular ostenta un reconocimiento efectivo frente a todos. ¿De qué? Pues de un derecho sobre una cosa. Esto cayó el año pasado, bueno, hace un par de años. Los derechos reales, el titular ostenta un reconocimiento efectivo frente a todos de un derecho sobre una cosa. Por su ejercicio no se extingue. Por ejercitar el derecho real no se extingue el derecho para su titular. Sigue estando siempre. El derecho de propiedad, pues yo lo disfruto, yo defiendo mi propiedad, pero lo sigo teniendo. Por ejercitarlo no se extingue. Ahora bien, el propietario lo usa, lo disfruta, pero no por ejercitarlo se extingue. Sin embargo, el de crédito sí. Entonces, ahora el de crédito, todo lo contrario. Primero, vincula el de crédito, pues imaginaros un préstamo hipotecario, por ejemplo, ¿vale?
En el de crédito, pues vincula a un acreedor concreto con un determinado deudor. Claro, en el préstamo hipotecario tenemos el interesado o el deudor, o el prestador, el prestamista y el prestatario. Pero bueno, la cuestión es hacer ejemplos sencillos. La cosa es que vincula al interesado con el banco. Un determinado concreto deudor, el banco. De ahí que se habla de que su eficacia es relativa. ¿Por qué? Porque es interpartes entre dos partes. Todo lo contrario al derecho real, que es frente a todos. Vale. Así, es una relación interpersonal, por la que un determinado deudor queda obligado frente al concreto acreedor. Pues ahí, claro, el interesado con el banco. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la última distinción, y es que consiste en dar, hacer o no hacer. Vale. Cuando se ejercita y es eficaz, produce su extinción. Es decir, cuando pago el préstamo hipotecario, se extingue el derecho de crédito. Claro, el derecho de crédito que me vincula a mí con el banco se extingue si pago, si me da la cantidad y yo la amortizo y pago todo, se extingue el derecho, finaliza. El acreedor exige al deudor que cumpla, o al revés, o cumple el acreedor, el deudor cumple con el acreedor, pues se extingue. Y esa es otra gran diferencia de los derechos reales y los derechos de crédito. Todo esto ha caído antes, así que entender muy bien esas diferencias entre uno y otro, porque son antagónicas, o sea, lo justo lo contrario. Bueno, vamos a ver ya uno de los derechos reales más conocidos, que es el derecho de propiedad. Y también vamos a ver otros derechos reales en cosa ajena. Por distinguir ambos conceptos, propiedad es un derecho real en cosa propia, se llama propiedad, y hay otra serie de derechos que son en cosa que no es propia, que es ajena. ¿Vale? Hay dos grandes categorías en los derechos reales, propiedad, y los que son en cosa ajena, ¿no? Que podrían haberle llamado ajeneidad, ¿no? Pues sí, eso pienso yo. Bueno, propiedad. Propiedad es el derecho real por excelencia, porque supone un pleno dominio o poder. Fijaros que es pleno, importante, para test, de una persona sobre una cosa. Lo explica el derecho romano denominado este derecho dominium, y a su titular le denomina dominus, señor. La propiedad es el señorío pleno, atentos a esa plenitud, de una persona sobre una cosa. Solamente en la época posclásica ya comenzó a generalizar la actual denominación de propietas o propietarios. Bueno, segunda gran clasificación. Derechos reales en cosa ajena. Es decir, no sobre mi cosa propia, sino cosa ajena. Pues bien, es un derecho que ya no es pleno. O sea, ¿en qué se diferencian? En la plenitud. El derecho real en cosa ajena es limitado. Pregunta de test. ¿Vale? Atentos. Test. Pleno dominio en la propiedad y en cosa ajena es limitado. ¿Por qué? Porque son varias personas las que pueden ostentar esos derechos, independientes entre sí, sobre la misma cosa, ¿sí? Al contrario que la propiedad, que es sobre cosa propia. En derecho romano hay un lento proceso, un conjunto de derechos de una persona que puede tener sobre una cosa que no es suya, es decir, ajena, pertenece a otro propietario. Todo esto ha pasado a nuestro Código Civil vigente, idéntico a la creación romana y prácticamente el mismo. Vamos allá. El derecho de propiedad, en cierto sentido, en el sentido de que es plenitud, de que es pleno, es un derecho absoluto, ya que posibilita a una persona que detente plenas facultades. Sin embargo, en los derechos reales en cosa ajena es limitado. ¿Veis? Os insiste, ¿por qué? Porque es importante para desarrollo, que lo entendáis. Varias personas ostentan derechos independientes sobre la misma cosa. Claro, puede ser. Hay dos derechos y dos titulares al respecto a una cosa. Uno es el propietario y otro es el titular del derecho, pero limitado.
No obstante, esta simultaneidad de ambos derechos, cada uno con independencia de otro, pues bueno, cada uno actúa directamente sobre la cosa. Vamos a verlo de forma sintética. Puede decirse que una cosa plena, puede decirse que el propietario tiene tres facultades que una persona puede tener sobre una cosa libre de cargas, ¿vale? ¿En qué consiste esa plenitud de la que nos habla el derecho de propiedad? Vale, pues consta de tres facultades. Las tres facultades son el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición frente a todos. El propietario, pues, frente a todos, ¿vale? Estas tres las tiene el propietario. Siempre que la cosa sea objeto de su propiedad, esté libre de cargas. Atentos a este detalle, libre de cargas. ¿Por qué? Pues porque esas cargas pueden limitar esa plenitud y entonces ya no se darían las tres facultades. Si hay plenitud sin cargas, con libertad de cargas, se dan estas tres facultades. Se entiende que esta ley de cargas cuando una persona cuando no existe ningún otro derecho real del cual sea titular otra persona. Vamos a verlas un poco por encima. La facultad o derecho de uso, pues el titular puede utilizar directamente, ceder la utilización de una cosa a un tercero, utilizar la cosa, hacerse conforme a su naturaleza, de acuerdo con su finalidad. El disfrute, pues permite al titular hacerse propietario de los frutos. Disfrute, fruto. Siempre que sea fructífera. Y aquí vienen ejemplos importantes de test. Claro, siempre que la cosa sea fructífera. Y aquí diferenciamos dos tipos de frutos distintos. Los frutos naturales y los frutos civiles. ¿Cuáles son los frutos naturales de una cosa, de un propietario? Pues bueno, pues puede ser la cosecha en un terreno, las crías de los animales, en el ganado, por ejemplo. En los frutos civiles, ¿qué significan frutos civiles? Pues bueno, en el caso de un inmueble, pues pueden ser las rentas del alquiler, pues el caso de bienes, pues que pueden generar intereses, pues mira, los intereses son frutos civiles, ¿vale? Esto es importante también para test, importante. Los derechos reales en cosa ajena pueden clasificarse en esas dos categorías. Derechos en función, o sea, dentro de los derechos reales en cosa ajena, o sea, el de propiedad lo dejamos a un lado, y dentro de los derechos, o sea, tenemos derechos reales. Sobre cosa propia, pues propiedad. Sobre cosa ajena, viene aquí la clasificación. Pues tenemos derechos reales en función del uso y disfrute, hablando de esas facultades. Y luego tenemos los derechos reales en función de garantía. ¿Vale? Bien. En función del uso o disfrute, pues tenemos la servidumbre, el usufructo, el uso, la habitación, censos, enfiteuses, superficie. Los derechos reales en función de garantía, pues está la prenda en la que todos conocemos, hipoteca. ¿Vale? Bueno, pues vamos, no sé si lo vamos a ver más extensamente, si vamos a ver muy por encima, ¿no? Los derechos reales en función de su uso o disfrute, pues tenemos la servidumbre. Viene regulado en el artículo 530 del Código Civil y nos dice que la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. Y el que la sufre, el que tiene que ceder el camino, en el caso de la servidumbre de paso, se llama predio sirviente. Tiene que servir a los intereses del dominante. ¿Vale? El más conocido, pues bueno, este derecho real es el servidumbre de paso, de aguas, pues, no sé, de luces y vistas, hay muchas servidumbres. El derecho real sobre una cosa ajena, pues el predio dominante ejerce sobre el predio sirviente un doble contenido. El doble contenido
O sea, no solamente es dejar pasar, hay otro contenido. Puede ser hacer algo, por ejemplo, pasar, tomar agua, y también impedir que el dueño del predio sirviente haga algo, edificar a una altura, porque tienes servidumbre de vistas. El primer contenido, el titular del predio sirviente debe tolerar, o sea, en el caso del camino, de la servidumbre de paso, de hacer algo, pues pasar, tomar agua, pues el titular del predio sirviente tiene que tolerar que en su fundo o en su inmueble el dominante haga algo, pasar, coger agua. Y en el segundo, el titular, el sirviente, no puede hacer algo en su fundo. Claro, no puedo edificar tapando las vistas porque el otro vecino tiene servidumbre de vistas, y esos son algunos de los ejemplos que tenéis. Vamos allá. El usufructo. Las definiciones más sencillas están en el Código Civil, así que no os compliquéis más. El derecho de usufructo. El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos, con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley le autoricen a otra cosa. ¿Vale? El titular de este derecho ostenta el uso y disfrute. ¿Veis? Usufructo, usufructu, uso y disfrute. Esto es que eran preguntas del libro, ¿vale? No tiene más misterio. La utilización de una cosa, el uso y disfrute en la utilización de una cosa o en el disfrute, que consiste en hacerse propietario de los frutos, ¿vale? Usar una cosa y coger los frutos durante el tiempo que dura ese derecho. El dueño de la cosa, sobre el que recae el derecho de usufructo a favor de otra, se suele denominar propietario desnudo o nudo propietario o nudo propietario o mero propietario, ¿vale? También de tres. ¿Quién es el nudo propietario? Pues el que tiene que dejar que otro obtenga el uso y disfrute, el uso y los frutos. ¿En cuanto a qué? Pues que no tiene su utilización ni su disfrute, solamente tiene el derecho a disposición de la cosa, es decir, tiene un derecho a su venta, enajenación o a donarlo o donación. Se afirma que solamente ostenta la nuda propiedad. Si os ponen en un test, ¿quién es el nudo propietario? Pues el que no tiene ni el uso, el que no tiene ni el uso ni el disfrute. Solo tiene derecho a enajenación o donación. O se puede preguntar al revés. ¿Quién es el usufructuario? ¿Vale? El que tiene el uso y disfrute sobre un bien. El derecho real de usufructo presenta un carácter limitado. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente no es vitalicio. ¿Por qué es limitado? Pues es limitado porque no te deja disponer del bien. No puedes venderlo, no puedes donarlo. Eso no le corresponde al derecho de usufructo o al usufructuario. Le corresponde al nudo propietario. O sea que tendríamos dos personas, dos sujetos. El usufructuario, por un lado, y por otro lado el nudo propietario, ¿vale? Normalmente es vitalicio. Bueno, no, durante lo que puede ser. La duración del usufructo coincide con la vida propia del usufructuario. Aquí nos está refiriendo, perdón, se está refiriendo al usufructo de viudedad, ¿vale? Más que nada, ¿no? A que en tanto en cuanto viva la viuda, pues tiene el usufructo de los bienes que probablemente cuando fallezca pasen a distribuirse entre los hijos conforme al testamento, ¿no? Se está refiriendo a este ejemplo. Derecho de uso y habitación. Pues bueno, se trata de derechos más limitados que el usufructo. ¿Por qué? Porque lo limitan a una habitación, ¿vale? Y no puede, y tienen los frutos limitados. Por eso es más limitado. El derecho de uso y habitación es más limitado que el usufructo. En cuanto, esto fue pregunta de test, cuidado. En cuanto que con carácter general solo consienten hacer al titular la facultad de uso, pero no el disfrute pleno. ¿Vale? Esta es la diferencia.
el derecho de uso y habitación sobre la cosa objeto de derecho, el derecho de uso faculta al usuario a utilizar una cosa de otro. Claro, a usar la cosa, a usar la habitación. Aquí os pongo el artículo porque es que es más fácil, para que lo entendáis. ¿Esto tenéis que estudiarlo? En este caso no, me parece en el libro, pero para entenderlo sí. El uso da derecho a percibir los frutos de una cosa ajena, los que basten a las necesidades del usuario y de su familia. O sea, fruto, ¿por qué dice plenamente? Porque algo de fruto sí que te da. ¿Para qué? Para vivir. ¿Vale? La habitación da derecho pues, a ocupar en una casa ajena una habitación para sí y para su familia. ¿Veis? Que está limitado, para que entendáis lo limitado que está. Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar, no se puede disponer sobre ellos. El que tuviere el uso de un rebaño o piar de ganado podrá aprovecharse de la leche, de las crías y de la lana. ¿Para qué? Para su consumo y el de su familia. Así como también el estiércol para abonar las tierras que cultive. Es decir, te puedes disfrutar, puedes hacer el uso del disfrute de las cosas para tu subsistencia, nada más. Luego también están los censos, que yo creo que en el libro ya casi no aparecen. ¿Qué es un censo? Pues cuando se sujetan, vamos, yo creo que no. Vamos a consultarlo, no cuesta nada. 524. Pues algo sí nos dice de los censos. No, se salta los censos. Nos habla del uso y habitación, pero se salta los censos, ¿vale? Este, pues se lo ha saltado. Entonces, pues nada, estos, pues casi que leerlo si queréis, pero poco más. Se lo salta. Salta a la enfiteusis y nos dice que está regulado en los artículos 6628, este es correcto, y nos dice pues que es un término griego que hace referencia a realizar plantaciones. De acuerdo con este sentido etimológico, la enfiteusis es un ius re aliena, transmisible y mortis causa, que faculta al titular, que se llama enfiteuta, a cultivar y hacerse propietario de los frutos producidos por un fondo agrícola, con la obligación de pagar un canon normalmente anual. Pero ojo, esto no es para su autosubsistencia, como en el de uso y habitación, no, que puede ser con fines comerciales, ¿vale? No, tampoco hay que confundirlo con un arrendamiento de finca rústica, porque el arrendamiento es un derecho obligacional, es una obligación, no es un derecho real sobre cosa ajena como la enfiteusis. El arrendatario no ostenta un derecho directo, el enfiteuta sí. El enfiteuta sí. Ojo que esta diferenciación está en el libro y es importante, ¿eh? Bien. Más cosas. La enfiteusis, al poder transmitirse entre vivos o mortis causa, la doctrina habla de cierta propiedad útil del enfiteuta, si bien el propietario mantiene la propiedad de la misma. Es decir, sí que es transmisible entre vivos como mortis causa, ¿eh? Cuidado. Otra diferencia con el uso y habitación. Bien. El artículo 1632 también nos lo reproduce el libro y nos dice: el enfiteuta hace suyos los productos de la finca y sus accesiones. Tiene los mismos derechos que le corresponderían al propietario en tesoros y minas que se descubran en la finca. También se completa con otro y nos dice que puede el enfiteuta disponer del predio enfitéutico y sus accesiones tanto para actos intervivos como de última voluntad, dejando a salvo los derechos del dueño directo con su sujeción a lo que establezcan los artículos siguientes. ¿Vale? Bueno,
vamos ya al derecho de superficie. Y nos dice que puede definirse, atentos al asunto de las definiciones, como el derecho de vuelo sobre el suelo. Se trata de un derecho que faculta al titular a que se llama superficiario, a realizar una construcción o edificación sobre el suelo ajeno y a disfrutarla normalmente por un largo periodo de tiempo que se pacta. En compensación a la cesión del derecho del propietario del suelo, pues recibe del superficiario. Atentos, uno es el superficiario. ¿Por qué es importante estas definiciones? Tenemos el propietario y el superficiario, que es el que tiene el derecho de superficie. Porque nos lo pueden poner en test, ¿vale? El superficiario no tiene la propiedad, tiene el derecho de superficie, ¿vale? ¿Qué recibe el propietario del superficiario? Pues una contraprestación, que se satisface en el momento de constituir el derecho real, si bien no hay obstáculo para que se pacte el abono periódico. O sea, puede ser un pago único o mensual o anual. Bueno, vamos a la última de las diferenciaciones importantes. Los derechos reales, dentro de los derechos reales en cosa ajena, ¿vale? Teníamos algunos derechos reales relacionados con el uso y el disfrute, y ahora otros relacionados con la garantía, ¿vale? Con la garantía tenemos el derecho de prenda y de hipoteca. Si el titular tiene un derecho sobre una cosa ajena con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación derivada de una relación crediticia, pues bueno, se suele decir que derechos reales son derechos accesorios a otros de carácter principal. Lo principal suele ser un préstamo de dinero, y como consecuencia de ello se suele hacer el derecho de prenda o el derecho de hipoteca, ¿vale? ¿Por qué? Como garantía. Por eso atentos a esta característica de que son accesorios. Importante para test. Que son accesorios. El de prenda. Tenemos dos, el de prenda y el de hipoteca. Bueno, el derecho de prenda. Resumiendo, si veis la casa de empeños, dirán, cuando va alguien a la casa de empeños, le dice, ¿quiere usted empeñarlo o venderlo? ¿Qué significa empeñarlo? Pues empeñarlo significa dejarlo en prenda, ¿vale? Por eso es un derecho real de garantía sobre bienes muebles. Ya veis que en la casa de empeños son siempre muebles. Que supone el desplazamiento de la cosa de manos del perteneciente al deudor, que va a la casa de empeños y se lo deja al acreedor. ¿A cambio de qué? Pues a cambio puede retener una cosa hasta que se pague una cantidad concreta, hasta que se devuelva la cantidad que dejas en el empeño, ¿vale? Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, podrá prorrogar la retención entre ambos. Bueno, pues vale. Vamos al derecho de hipoteca. El derecho de hipoteca recae sobre bienes inmuebles, al contrario del de prenda, que son muebles. Y no exige el desplazamiento de la posesión de la cosa. No hay que trasladar el bien inmueble a casa del acreedor, no. Aquí, pues nada. Simplemente se ofrece la garantía. Entonces, las personas a cuyo favor se establece la hipoteca tienen derecho a exigir que se haga pues, la inscripción, el otorgamiento en escritura pública o la inscripción en documento. La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación de esa obligación, ¿vale? Ya entendemos todos lo que es una hipoteca, ¿no? Luego tenemos, ¿qué es el patrimonio? Pues bueno, pues ya de derechos romanos, pues es un concepto amplio, un conjunto de bienes propios de una persona, ya sea natural o jurídica, ¿vale? O natural, física o jurídica colectiva. Recordar esos conceptos que vimos el otro día. El conjunto de bienes patrimoniales, cuando son susceptibles de estimación o son de cuantificación económica, entonces, pues bueno, dicho conjunto
son patrimonio. ¿Por qué? Porque se puede estimar, son susceptibles de cuantificar económicamente. Y ahí se puede distinguir lo que es la distinción entre patrimonial y moral. Aquello que puede ser cuantificado. Bueno, el concepto jurídico de patrimonio, pues aquí podemos hablar de un conjunto de bienes tangibles que pertenecen a un mismo titular. Es una concepción materialista. Y frente a esta concepción está la más espiritualizada, que nos habla de un conjunto de relaciones jurídicas. Viene una persona dotada de capacidad jurídica que es al mismo tiempo titular de unos derechos y además de unas obligaciones. Entonces, ¿cuál es el concepto de patrimonio? Pues ese conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico susceptibles de valoración pecuniaria de las que es titular una misma persona física o jurídica que actúa como sujeto activo o pasivo de los derechos y deberes que emanan de aquellas relaciones en las que participa. Dos elementos esenciales. Primero, que es un conjunto unitario. Esto significa que los derechos y obligaciones conforman un todo, un carácter unitario, un conjunto reconocible, de naturaleza unitaria, y pueden estar afectados a un mismo fin. El conjunto patrimonial está atribuido a un sujeto, este sujeto pues con capacidad jurídica, titular de relaciones jurídicas. Si se trata de un derecho real, se afirma que el sujeto es titular del mismo. Bueno, cuestiones, pues ya veis, básicas. El conjunto de bienes que forman un patrimonio precisa sobre todo la existencia de un titular. En supuesto de que si se muere ese titular, pues bueno, pues la herencia se denomina como yacente hasta que se acepte por una persona o una administración. Vimos el concepto de daño, que yo pensaba que era muy importante y luego no cayó. ¿Por qué? Porque era nuevo. Entonces, al ser nuevo, pues pensamos que podría caer. La RAE nos dice que define daño como efecto de dañar, y dañar como causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Todos los daños ocasionan siempre un mal sufrido por alguien, una persona, o causado por algo, o a algo, a una cosa, ¿vale? Procede de decir sufrir cuando se ocasiona una persona y causar cuando se causa una cosa. Bueno. El fuero juzgo, creado por el rey Fernando, dice que, pues bueno, es dañoso, el que causa daño. Bueno, hay distintos conceptos de daño. Vamos a ver tipos de daño. Tenemos el daño resarcible. Pues el diccionario de la RAE nos dice que puede ser o debe ser resarcido. O se debe resarcir. En el ámbito jurídico se califica de resarcibles el daño que debe resarcirse, es decir, cuando puede reclamarse por vía judicial su reparación o restitución. Para definir el verbo resarcir, la RAE utiliza un conjunto de verbos: indemnizar, reparar. Bueno, además del daño o perjuicio, se añade un marcado el daño moral, que es el agravio definido como la ofensa que se hace a alguien en su honra, en su fama, con algún dicho o hecho. Por tanto, el daño resarcible tiene un doble contenido, pues cabe que sea el daño patrimonial o sea no patrimonial. En síntesis, el daño significa cualquier pérdida económica o perjuicio moral, incluido el perjuicio moral. ¿Vale? Concepto jurídico. En sentido jurídico, el daño requiere un perjuicio ocasionado a una persona. Hay dos categorías fundamentales, muy relacionadas. Su diferencia, la penal, es que el derecho actúa siempre que se prueba una voluntad delictiva, sin que sea necesario que provoque un daño concreto o una acción efectiva. Hay responsabilidad penal en acciones también en grado de tentativa o de frustración. Al tiempo, algunas conductas criminales, sus graves, conllevan sanción penal severa o no provocan ninguna responsabilidad. O sea, que exista responsabilidad penal no significa siempre que exista responsabilidad civil. La responsabilidad penal es la que supone la existencia de una pena o la condena a una pena, que a veces no tiene responsabilidad civil o a veces sí. La responsabilidad civil, pues dentro de ella se encuentra, en la responsabilidad civil podemos hablar de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. ¿Qué significa esto? Pues que la contractual provoca la obligación de resarcir y no surge de forma automática.
del mero incumplimiento de la obligación, sino que debe ser imputable a alguien, a un deudor. Cuando no es imputable al deudor, pues sea por caso fortuito o sea por fuerza mayor, pues entonces no genera esa obligación de resarcir. En caso fortuito y fuerza mayor, pues ya no genera esa obligación de resarcir la responsabilidad civil. El concepto de incumplimiento, pues una obligación, pues encierra un conjunto de factores. Se produce el incumplimiento, pues si el deudor no cumple el contrato o si lo hace de forma distinta, pues también está incumpliendo, o si es extemporáneo, o sea, si fuera del plazo. Pues bueno, son los tres supuestos de incumplimientos que se pueden dar en la responsabilidad derivada de un contrato. Vale. El Código Civil nos habla que aborda el carácter general, las consecuencias del incumplimiento y nos dice que quedarán sujetos a indemnización los daños y perjuicios causados en el cumplimiento de sus obligaciones que incurrieran en dolo, negligencia y morosidad y los que de cualquier otro modo contravinieren el tenor de aquellos. Claro, estamos ya aquí hablando de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es la extracontractual? Toda la que no es contractual. Toda la responsabilidad que no es derivada de un contrato es extracontractual. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad civil para indemnizar daños y perjuicios? Pues aquellas que se causen en el cumplimiento de las obligaciones que incurrieran en dolo, negligencia y morosidad y los que también contravinieran todas estas obligaciones. Mientras que el dolo o la negligencia son criterios de imputación de la mora, que es el injusto retardo en un cumplimiento, y la contravención, el tenor de la obligación, son efectivos supuestos de incumplimiento. El derecho positivo no da una noción exacta de reparación. El Código Civil de las obligaciones y contratos contempla la reparación por equivalente sin establecer una reparación específica in natura. Claro, porque muchas veces, ahora veremos lo que ocurre. Vamos a las clases de daño. Fijaos que no entra mucho en la responsabilidad extracontractual. Clases de daño. Tenemos el daño común y el daño propio. Daño común, ¿qué es? Pues el perjuicio que puede experimentar cualquier persona por el incumplimiento contractual o por un acto dañoso extracontractual. ¿Veis? Pues ambos. El daño propio es el sufrido por una persona debido a sus circunstancias particulares, circunstancias personales. En este sentido, el incumplimiento de la obligación de entregar un vehículo comprado pues en el plazo pactado no produce el mismo daño patrimonial que si se trata de un taxista que tiene que utilizarlo. Pues no, efectivamente no. Es un daño propio en caso de que sea un taxista. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias personales pues, agravan ese incumplimiento. Daño presente y daño futuro. Pues bueno, todo daño es posterior al menos a un instante en el tiempo. Aquella acción u omisión que lo provoca, al ser el daño, su consecuencia. Todo el daño es posterior al menos a un instante en el tiempo. Y claro, porque el presente va pasando rápidamente. Aquella acción u omisión que lo provoca, al ser el daño, su consecuencia. Es el daño presente. Sin embargo, se denomina daños presentes o actuales el conjunto de los daños producidos hasta el momento en que se dicta una resolución judicial o arbitral que decide la responsabilidad o impone la procedencia del resarcimiento. Vale, pues tenemos los daños presentes o actuales, los que se producen hasta el momento de la sentencia o el arbitraje. Los daños futuros, aquellos que el juzgador aprecie que se producirán de forma ineludible después de la sentencia. Pues ya veis, ¿qué es lo que decanta un daño actual, presente o futuro? La sentencia o el acuerdo arbitral. Por ejemplo, si tratamos de, tratándose de lesiones físicas por el juez, por ejemplo, el juez puede ver que debido a una secuela, pues la víctima deberá realizar un desembolso constante por su tratamiento médico.
Los futuros no deben ser confundidos con los daños sobrevenidos. Los sobrevenidos son los que, quedando la relación con el hecho dañoso, aparecen con posterioridad a la resolución judicial sin que ésta los haya podido preverlos. Así, por ejemplo, una dolencia física que, habiendo sido evaluada correctamente, en el momento de dictarse se agrava de forma impredecible, provocando una secuela. Pues ya veis, estos serían sobrevenidos, no futuros. Los futuros aparecerán en la sentencia, los sobrevenidos, los que no se hayan podido prever. La doctrina califica este evento sobrevenido con la reactivación del daño. ¿Qué es la reactivación del daño? Pues cuando se producen daños sobrevenidos. ¿Por qué? Porque se activan de forma impredecible, se agravan o se activan, creando una nueva secuela, por ejemplo. ¿La problemática cuál es? Pues bueno, la certeza de que se va a producir ese daño. El análisis de la verosimilitud, de que está relacionado con los hechos que se han juzgado, esa verosimilitud. El daño emergente y el lucro cesante. Pues bien, el Código Civil nos dice que la indemnización por daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. ¿Vale? Aquí tenemos el daño emergente, esa pérdida de valor sufrida, hasta aquí, y el lucro cesante en lo que ha dejado de ganar. ¿Vale? La obligación de resarcir, el lucro cesante incluye pues la obligación de dejar indemne al acreedor respecto a la pérdida real, sino también de lo que podía haber obtenido, en caso de que no hubiera ocurrido ese hecho o hubiera habido un correcto cumplimiento del deudor. La doctrina interpreta los límites de este proceso, entendiendo que el daño emergente y el lucro cesante son objeto de indemnización tanto de la responsabilidad contractual como de la extracontractual. ¿Vale? La contractual, la derivada de un contrato; la extracontractual, la no derivada de un contrato. Toda la demás. ¿Vale? Como ocurre con los daños futuros, que, por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de responsabilidad extracontractual? Pues cualquier daño moral. Es difícil prever el que se pueda, pues no sé, imaginaos que a alguien se le ocurre enviar una foto por WhatsApp. Pues bueno, puede haber un daño, puede haber un delito penal y a su vez asociado pues unos efectos psicológicos causados en la víctima, por lo que se tiene que responder de una responsabilidad civil, que se puede cuantificar en las sesiones de psicólogo que tiene que parecer la víctima, y es una responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque no depende de un contrato, sino que es una responsabilidad civil derivada de un delito. Pues bien, como ocurre con los daños futuros, ¿el problema cuál es? La evaluación económica. ¿Cómo evaluamos esos daños morales de esa foto enviada por WhatsApp? Pues con las sesiones de terapia, con los días de baja de la víctima, pues con una serie de valores que podemos evaluar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el Código Civil? Pues que esto nos lleva a exigir que una serie de conceptos. Primero, que resulte probado que el lucro cesante deriva de la consecuencia del cumplimiento. Imaginaros, un bar que se inunda, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que resulta probado que tiene unos daños porque no puede trabajar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que también resulta previsible que salvo que se trate de un incumplimiento doloso, el supuesto del deudor correspondería también del lucro cesante. Es decir, ¿vale? No ha podido trabajar mientras se ha inundado, pero es que hasta que no se hagan las reparaciones del bar, no puede trabajar. Luego hay un lucro cesante que también se puede pagar, que ha dejado de ganar. Pues bueno, se puede cuantificar. Cuando no el lucro cesante pues no funciona, pues no funciona, por ejemplo, en el caso del que os cuento del bar, es que si el dueño del bar se trata 2 años, retrasa voluntariamente las obras en el bar, pues entonces, claro, no va a estar cobrando un lucro cesante cuando está incumpliendo la obligación de
con el dinero que ha cobrado, como el seguro, como sea, pues arreglar el bar. Pues claro, el lucro cesante pues también tiene sus excepciones, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que en los tribunales, pues cuando se pretende la reparación de eventuales ganancias frustradas, pues bueno, hay numerosos fallos que hace que sean muy exigentes. Vale, pues muy bien, muy exigentes. Daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Bueno, como ya conocemos, lo que es el daño, la responsabilidad civil contractual derivada del contrato y el extracontractual, pues ahora también podemos ver el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. La trascendencia de esta clasificación práctica se entiende desde dos criterios: la valoración pecuniaria. Los perjuicios materiales patrimoniales son normalmente susceptibles de valoración económica, de patrimoniales. Es necesario saber qué debe entenderse por interés patrimonial. Es la utilidad o beneficio económico que representa para una persona. Serán bienes extrapatrimoniales aquellos que no sean susceptibles de valoración pecuniaria ni respondan a una necesidad económica. Pues bueno, ¿cuál es el valor extrapatrimonial de mi gato? Pues bueno, no se puede, para mí es infinito. Entonces, claro, es difícil, no son fácilmente evaluables o no son susceptibles de evaluación. La utilidad de estos no es económica, sino anímica, espiritual, intelectual. Entonces presentan esa dificultad. El principio de reparación íntegra. Pues bueno, el concepto, el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil se lleva a cabo con carácter general a través del principio de reparación integral. Atentos. Reparación integral. Formulado por la jurisprudencia. Encuentra su antecedente en la Restitutio in Interum romana y se trata de reponer al perjudicado a una situación equivalente a la que se encontraba si el daño no se hubiera ocasionado. Eso implica que no debería sufrir menoscabo, pero tampoco debe lucrarse como consecuencia de la reparación. La consecución de esta reparación exacta no suele presentar dificultades. La cuestión es determinar el equivalente pecuniario. ¿Vale? Bien de forma específica o por un bien equivalente, en el caso de que sean por cuestiones propias, ¿no? Encuentra la concreción del daño resarcible, cabe utilizar dos criterios. El criterio objetivo, ¿cuál es? La reparación se concreta en el valor objetivo o de mercado sobre el bien. Esto resarce el daño común. El criterio objetivo resarce el daño común. Pues bueno, ¿cuánto vale en el mercado ese objeto que se ha dañado? Y el criterio subjetivo. La reparación se cuantifica atendiendo al valor particular del bien dañado que tuviese para el perjudicado. Entonces, ¿qué daño es el daño propio? Recordar, daño común. El criterio objetivo se serviría para reparar el daño común y, sin embargo, el criterio subjetivo serviría para cuantificar de forma que tuviera para el valor para el perjudicado el daño. Y aquí, pues os he dejado, eso tiene excepciones. No puede aplicarse a algunos supuestos, lo miráis, por su naturaleza de difícil cuantificación, porque la gente causante del daño pues ha obtenido más beneficio superior. Bueno, estas son algunas excepciones que tenéis que conocer. Y os he dejado unos esquemas muy interesantes sobre los derechos reales en propiedad, en cosa ajena, las dos clasificaciones que hay y, pues bueno, sobre el concepto de daño tenéis unos esquemas muy majos y con esto ya pues terminamos enseguida, ¿vale? Vemos ver este esquema, os puede resultar muy interesante y también sobre las clases de daño. Muy resumido y si tenéis alguna duda pues me lo contáis en los comentarios y eso. Sobre estas cosas, no, como veis, no hay muchos test, no ha caído test porque es del año pasado, así que ahí está, ¿vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención, gracias Nerea por estar en el directo y pues nada, nos vemos en la próxima clase, siguiente vídeo, hasta la próxima, chao, adiós.